Buenos días, amados hermanos. Hoy día estamos 9 de diciembre, miércoles. Agradecidos al Señor por una semana más, porque su palabra nunca escasea en medio de su iglesia. Él es abundante y así como Él es bueno, generoso y tiene grandes cosas para nosotros, que nosotros también podamos responder a su llamado, a su amor, al cuidado que tiene para con nosotros. Continuamos con el estudio de Apocalipsis y vamos a hacer una breve introducción dentro de lo posible. Veremos un poco sobre la iglesia de Éfeso. Que el Señor nos permita abarcar lo que Él tiene para nosotros en este tiempo. El avivamiento que hubo en Éfeso en los tiempos de Pablo fue uno de los más grandes en el ministerio del apóstol. Ministró 3 años, más tiempo que cualquier otra ciudad que él pueda haber visitado. Predicó en la sinagoga, en la escuela de Tirano, en hogares, en el mercado público, y dice la palabra que muchos se convirtieron, tanto judíos como gentiles. Fueron bautizados con el Espíritu Santo. Los espíritus inmundos salían de muchos. La unción de Pablo era tal que llevaban las ropas de los enfermos y con solo tocarlos, los enfermos se sanaban. Los convertidos quemaron sus libros de magia, los cuales estaban valorados en un salario de 1,000 hombres trabajando en casi 2 meses. Dejó a Priscila y Aquila. Apolos también fue enseñado por ellos en la iglesia de Éfeso. Ellos ministraron y enseñaron, pasaron tiempo en esa iglesia, junto con Pablo. Pablo tuvo una gran relación con los ancianos de Éfeso, a tal punto que lloraron el día de su partida. Todo eso está en el libro de los Hechos, hermanos. Ustedes pueden estudiarlo a partir del capítulo 18. Timoteo fue el primer pastor en la iglesia de Éfeso. Cuando Pablo terminó los 3 años, lo ungió como pastor. Luego lo sucedió Juan y desde allí fue llevado a la cárcel en Patmos. Éfeso fue la iglesia, dentro de estas 7, más cercana a Patmos. Y dice la palabra que el que tiene las 7 estrellas en su diestra, le dice a la iglesia de Éfeso, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Esta descripción es una referencia a la revelación que Juan vio en Apocalipsis capítulo 1. Y hay una peculiaridad muy especial. Al dirigirse a cada iglesia, toma una de las palabras escritas por Juan, dictadas por el Señor, y la aplica a cada una de las iglesias de acuerdo a su necesidad. Por ejemplo, a Éfeso le dice estas palabras que está en Apocalipsis 1:13. Vi en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. En el versículo 16, que tenía en su diestra 7 estrellas. Es interesante, hermanos, analizar las palabras. No vamos a tener mucho tiempo, pero dice el que tiene. Da la idea de sostener algo en su totalidad, con un control total del Señor. Entonces Jesús sostiene a sus siervos ejerciendo un completo control sobre ellos. Él anda, dice, en presente, en medio de los 7 candeleros. Habla de la incansable actividad de Cristo en medio de su iglesia a través de todos los tiempos y en todo el mundo. Y dice que donde está Él y donde lo buscan, allí va a estar en medio de ellos. Dios resalta actitudes de los cristianos en Éfeso. Es lo primero que hace. Dice, yo conozco tus obras. Le dice, es lo primero. Vamos a ver 4 formas como Dios resalta las actitudes, el trabajo de los que están en la iglesia de Éfeso. Y les dice, el primero, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo. Eran trabajadores. Sus buenas obras incluían su asistencia a la iglesia, tal vez sus diezmos, sus ofrendas, ayudar a los huérfanos, viudas, pobres. Eso no es malo, al contrario, Dios resalta como algo bueno. 2, tenían una buena doctrina, ya que habían puesto a prueba a los que se decían ser apóstoles y los encontraron mentirosos. Ellos no creían todo lo que oían, sino lo filtraban muy bien a la luz de la palabra. Como los debería, hermanos. Todo esto es un gran ejemplo para nosotros. Esto deberíamos tener, especialmente en estos tiempos de apostasía. Y en el Nuevo Testamento, tanto Pablo, Juan,
nos insisten en poner a prueba todo lo que se nos dice, todo lo que escuchamos. En 1 Juan 4 dice Juan, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y hermanos, más adelante dice, especialmente del anticristo, y continúa diciendo en otra porción, si alguien viene con un evangelio diferente, no lo recibáis, no le digáis bienvenido. Pablo también hace esa exhortación en 1 Tesalonicenses 5:21. Examinadlo todo, retened lo bueno, desechad lo malo. Aún las profecías, también dice en 1 Corintios capítulo 14:29. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen, disciernan. Tercero, les dice a los hermanos de Éfeso, han sufrido, han tenido paciencia ante las circunstancias más difíciles de la vida cristiana en ese lugar tan pagano, tan pervertido, que ya ustedes verán más adelante. Tenían ellos perseverancia, eran constantes. Habían hombres malos, como el joyero ese Demetrio, vendedor de amuletos de la diosa Diana, que odiaba el evangelio, provocando grandes disturbios, persecución. Pero ellos no desmayaban, hermanos, dice en Hechos 19. Ellas eran constantes, firmes. Todo eso es digno de imitar. 4, dice que odiaban las prácticas de los nicolaitas. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Eso es incierto. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, pero los que más se acercan a la realidad o más credibilidad tienen, dicen que era un movimiento que exaltaba a los clérigos religiosos por encima de los cristianos laicos, así como los papados, en fin. Significa Nike, significa gobernantes, victoriosos, y laitas, nicolaitas, Nike, laitas, que significa laico o pueblo. Y era una clase sacerdotal que dividía al pueblo. Y estaba en todo su apogeo en ese entonces cuando existían estas 7 iglesias. Y esto se menciona no solamente acá en Éfeso, los nicolaitas, también en la iglesia de Pérgamo. Y eso también dice Dios que detestaba. Y ellos también odiaban eso. Tenemos un Dios, hermanos, que ve más allá de todo lo bueno que podemos decir de alguien. Un ojo que recorre toda la tierra. Da el diagnóstico, le dice muy bonito todas las cosas, todos sus halagos, pero ahora hay un diagnóstico en el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Era una iglesia muy mecanizada que trabajaba muy bien, pero no tenía amor. Y solo tenía una queja contra ellos, que habían dejado su primer amor. Dejaron de amar a Dios por encima de todas las cosas. No dice que dejaron de amarlo totalmente. Sí lo amaban, pero con sus límites. Y ya no estaba en ese primer lugar. No era su primer amor. Y Él exige, como siempre hemos estudiado, Él exige ese primer lugar. Ya no era lo más importante en sus vidas. Y por lo tanto ya no hay amor a los hermanos. Tu amor por el Señor declina e inmediatamente se levanta tu indiferencia hacia los hermanos. Hay una pérdida de gozo. La vida se convierte en algo, como he dicho, monótono. Las predicaciones ya no nos dicen nada, ya no hay sed y hambre del Dios vivo. Hermanos, que eso nunca nos pueda ocurrir. Y si nosotros nos analizamos y vemos que algo está declinando, algo está bajando la temperatura de nuestro fervor, de nuestro amor a Dios, aquí da el Señor el remedio, la receta para esa restauración. Versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Recuerda, dice, piensa, medita bien sobre tus caminos. Y les dice, recuerda tus inicios, no olvides de dónde te desviaste, no olvides las cosas que hizo Dios por tu vida. Porque eso, hermanos, nos va a animar. Recuerda cómo estabas cuando recién te convertiste. Cómo amábamos al Señor, Él era nuestra meditación de día y de noche. Cómo leíamos su palabra, cómo amábamos a los hermanos, teníamos palabras para ellos. El Señor les dice, deben de recordar ese primer amor, ese primer estado. Eso es lo primero para llegar al arrepentimiento genuino y darnos cuenta que hemos perdido algo.
como esa mujer que perdió un dracma y no paró hasta buscarlo. Se habían ido deslizando poco a poco. Nada ocurre de un momento a otro, siempre les digo. Y ellos no se daban cuenta que se estaban deslizando, qué les estaba sucediendo. Por eso Dios les dice, piensen, mediten bien de toda la intimidad que disfrutábamos con Dios y con los hermanos. ¿Cuándo me presentaré en el templo de Dios y alabaré su nombre ahora? Y con esta pandemia, los corazones, hermanos, tengo que decírselo, se han enfriado totalmente. Qué lástima. Ya ni siquiera dentro de su casa, sentado en sus sillas, con todas sus comodidades, ya no queremos ni entrar a las reuniones. Meditemos, hermanos, como el hijo pródigo, que después de haber malgastado todo, recordó cómo vivía en la casa de su padre, meditó en su corazón y tomó la decisión de volver a él. Eso es lo que tenemos que hacer hoy día en estos tiempos y en esta hora. Hermanos, Lot nunca meditó todo lo que perdió al lado de su tío, del hombre espiritual. Iba de decadencia en decadencia y cada vez se acercaba más al corazón de Sodoma hasta que plantó sus tiendas en medio de Sodoma y no se daba cuenta que estaba mal. Saúl tampoco, nunca se arrepintió, que había dejado a Dios y seguía hasta que su situación postrera fue terrible, ustedes saben. Nunca hicieron memoria ni recordaron a ese Dios que los amaba y que los esperaba con los brazos abiertos. Jeremías 6:16, ¿qué nos dice? Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero ellos dijeron, no andaremos. Así como muchos. Qué triste, hermanos, que eso nunca nos suceda. El segundo punto, el Señor les dice, arrepiéntete. Primero es, recuerda de dónde has caído. Y segundo, arrepiéntete. Implica un cambio de mente, de actitud, de forma de vivir, de caminar. Cambiar de rumbo en una dirección contraria, como lo que hicimos cuando nos convertimos. Y ahora también Dios está demandando en este tiempo, en esta hora, así como en la iglesia de Éfeso, nos está demandando a cada uno de nosotros. Es lo único que nos llevará de regreso a las primeras obras. Y de nada sirve reconocer un problema si no hay un arrepentimiento genuino y un deseo de cambio. El arrepentimiento es el primer paso en la dirección correcta hacia Dios. Tercero, haz las primeras obras. En esto consiste la restauración, en recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Las primeras obras. Recuerda cómo el Señor te rescató del hoyo tu vida. Cómo te ha coronado de favores y misericordias, cómo ha guardado tu vida en esta peste destructora. El arrepentimiento genuino te tiene que llevar a un cambio de vida, sí o sí. Si no, no hay arrepentimiento. Tenemos que volver al estado inicial, así como regresó el hijo pródigo, así como David regresó a su primer amor, devuélveme el gozo de la salvación. Que tu noble espíritu me sustente y no quites de mí tu Santo Espíritu. Así tenemos que arrepentirnos y regresar a Él en estos tiempos. Esta es una palabra para la iglesia de Éfeso y para esta iglesia, para todos nosotros. Hermanos, que la necesitamos con urgencia, que nuestro corazón no se enfríe, que no echemos a las espaldas su palabra, que amemos, que nos deleitemos, que meditemos en los dichos de su boca. Que esa sea nuestra meditación, que eso sea nuestro alimento. ¿Estaremos dando una conclusión al final? Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. O sea, él es el que dicta, el Cristo revelado, lleno del Espíritu, él es el que dicta, y el que escribe es Juan. Entonces, él es el autor, porque nos vamos a tocar durante los años de nuestra vida y cuanto más estemos en el Señor, que no, esa Biblia ha sido escrita por hombres. Ignorancia, totalmente. El autor de la Biblia es nuestro Señor, desde el principio. No, pero Jesucristo no estaba en el Génesis, sí estaba. El primer versículo de Génesis habla de la Trinidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen. En el principio el verbo, Juan 1:1, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio fueron hechos todas las cosas, en Cristo Jesús. Entonces vemos que el autor
de este mensaje a las iglesias. Es nuestro Señor. El segundo punto que habla a todas las iglesias, a las 7 iglesias, les dice: yo conozco tus obras. Todas estas cartas son dirigidas primeramente a sus líderes. ¿Por qué? Porque en el capítulo 1 también, en el versículo 1 de Apocalipsis, empieza diciendo el Señor, escribe ¿a quién? Al ángel. ¿Quiénes son los ángeles? Los mensajeros de Dios, los enviados de Dios. Esta palabra viene a ser como ministros a los ministros. Primeramente va dirigida a los líderes, a los ministros de Dios. Al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas. Esas estrellas son como luminares. Dice que Él nos hará como ministros, como luminares en medio de ¿qué? De esta generación maligna y perversa. Esas estrellas son tipos de los ministros, ¿no? De los siervos de Dios, que tiene las 7 estrellas en su diestra. El que anda en medio de ¿qué? Y después va para todas las iglesias, en medio de los 7 candeleros de oro. Ya estudiamos la clase pasada, lo que implicaba esos 7 candeleros de oro, significa la iglesia de Dios. En lo siguiente es el cuarto, que da su aprobación a todos, o sea, los halaga. Les dice: tú has hecho esto, tú has hecho lo otro. Da su aprobación a todas las iglesias, y a la única que no le da es la Odisea. Es la última iglesia de los últimos tiempos, la última de las 7, o sea, la 7ª. Nos da a entender que va a haber una decadencia total en esta última iglesia de estos últimos tiempos. Cristo llama a una reprensión a todas las iglesias, menos a la iglesia de Esmirna y a la iglesia de Filadelfia. No les dice, no las reprende, no les reprocha absolutamente nada. Son unas iglesias que en realidad el Señor nos presenta como modelo. Cristo, el Señor, les advierte del juicio a todas las iglesias que está por venir. Se asegura que todas las iglesias sepan que va a haber un juicio. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el juicio empieza por la casa de Dios. O sea, primero que sabemos lo que está por acontecer y lo que estamos pasando, momentos tan difíciles, de una u otra forma que estamos siendo zarandeados, es el mismo pueblo de Dios, y Él sabe por qué. Porque si no fuera así, hermanos, daríamos rienda suelta tal vez a todos nuestros deseos y no estaríamos tan apegados a Él. Él hace las cosas perfectas, aunque a nosotros nos parezca que no es así. También no hace ningún halago, no resalta ninguna virtud de la iglesia de la última, la Odisea. No hay nada digno en esa iglesia. Qué triste, hermanos. A todas se les da esa promesa tan grande, que vamos a ser vencedores, que resistamos, que vamos a estar en la lucha. Y a cada iglesia se le exhorta a que sean obedientes, a que oigan y escuchen, que abran sus oídos espirituales. Aún a la Odisea, Dios no les niega eso. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Éfeso era uno de los principales centros comerciales y religiosos, mano del gran imperio romano en esa época. Era el puerto principal, el punto de partida para todas las ciudades de Asia. Uniendo a Roma, era una de las ciudades más importantes en el mundo mediterráneo. Y de ahí propagó todo el evangelio a las 7 iglesias. La atracción más grande que tenía esa ciudad era el gran templo de la diosa Diana. Eran una de las maravillas del mundo. Era la primera de las 7 maravillas del mundo de esa época, donde miles de sacerdotisas, prostitutas, atendían a los comerciantes que entraban y salían por el gran comercio. Por ahí tenían que pasar a Roma y a toda Asia.
Ya sabemos que la historia la hizo Dios en base a sus necesidades bíblicas. Vemos cómo se levantó un imperio egipcio solamente para que la ciudad de Israel, para que el pueblo de Dios ahí comience y sea una gran nación. Para eso fue levantado el imperio egipcio. Y cuando se levantó de ahí, de esa gran ciudad, y salió el pueblo de Israel, y Egipto cayó. Babilonia fue levantada ¿para qué? Para llevar cautivo, para darle un castigo, una reprensión al pueblo de Israel. Una vez que cumplió su misión, cayó Babilonia, y así sucesivamente. La historia lo ha hecho Dios en base a sus necesidades. Cristo nació en la época del César. Justamente cuando tenía que hacer el censo, ustedes lean ahí la palabra en Mateo y Lucas. Cumple su misión y cae Roma. Y ahora, como todo imperio, Éfeso cae de la manera más insólita. Cae porque le viene una enfermedad a un río cercano y contamina el mar. Y comienza a botar unos sedimentos tan fuertes que hace que ya los barcos y los comerciantes podían atravesar y desembarcar ahí. Y ellos comenzaron a trabajar, pero más pudo, entre comillas, la naturaleza. O más pudo Dios, porque Dios ya tiene un tiempo determinado para toda la gloria del hombre. Y así cae Éfeso, hasta el día de hoy. Y un imperio que cae nunca más se levanta, porque Dios lo ha traído abajo. Nunca más se pudo levantar. Y hoy en día, ¿qué cosa es lo que vemos? Después de haber sido unas maravillas, ahora solamente queda del templo y como recuerdo esa columna hasta el día de hoy, un pedacito. Todo, absolutamente todo se vino abajo. Cayó toda su grandeza, todo su comercio. ¿Y por qué recordamos? ¿Por qué recordamos a Éfeso? Porque Dios lo usó y está escrito en su palabra. Que cielos y tierras pasarán, pero su palabra no pasará. Solamente eso se habla. No hay ninguna gloria pasada. Aún, hermanos, hermanas, aún las grandes voces de los grandes predicadores, que fue Priscila, quien llevó la palabra, Aquila, que fue Apolos, poderosos, Pablo, Timoteo, pastor de esa iglesia, aún esas cosas pasaron, y todo pasará. Cielos y tierras, toda gloria de hombre, pero lo único que va a permanecer es su palabra, porque ni una jota, ni una tilde va a ser quitado de esa palabra. La palabra de Dios, hermanos, vive y permanece por los siglos de los siglos y de generación en generación. Fue usada grandemente, hermanos, en su época de gloria, en la época donde podían ir en el barco Pablo, Timoteo, Apolo, Priscila, Aquila, todos podían ir y venir y establecer iglesias. Fue usada poderosamente, terminó de ser usado y cae. Vamos a verlo acá en Hechos capítulo 19, versículo 10 y después del 17 al 20. Todos los que habitaban Pablo vivió en Éfeso como nunca vivió en ninguna ciudad de las iglesias que él levantó. Cuando una vida es dirigida por Dios, vemos el fruto, hermanos. Así continuó por espacio de 2 años, pero ya había estado antes. De manera que todos los que habitaron en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y bueno, vemos cómo el Señor lo respaldaba. Había milagros extraordinarios. Véanlo ustedes, vamos a leer del 17 al 20. Y eso fue notorio a todos. Todo Éfeso, hermanos, a todos que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. No el nombre de Pablo, ni de Priscila, ni de Aquila, ni de Timoteo, ni de nadie. El nombre del Señor. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia
trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Acuérdense que era un pueblo totalmente pagano, con esa diosa Diana o Artemisa, ese gran templo tenían. Todo era amuletos, todo era brujería. Fíjense, pueblo, qué poder tiene la palabra de Dios de transformar los corazones más idólatras. Y dice que todos ellos practicaban la magia, la brujería. Trajeron sus libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata, una barbaridad. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Entonces vemos cómo creció desde Éfeso, que eran mandadas los ministros, las estrellas de Dios, ahí a todos esos lugares, a todo el mundo. Así el Señor usó a Éfeso y a sus grandes ejemplos, a sus grandes ministros. Cuando hay vidas, hermanos, como Priscila, una mujer que siempre vemos que va adelante, no es cuestión de que estemos enseñando que sea feminista ni nada, pero Dios usa a los corazones, cuando hay un corazón dispuesto. No es que Dios hace excepción de personas, como muchas veces se dice, y Dios no ve el sexo. Usó a Priscila poderosamente, y Aquila iba detrás de ella, su esposo. Y cuando hay, hermanos, ministros, siervos, líderes, que verdaderamente quieren levantar el nombre de Dios, ahí hay un respaldo total, parte de Dios. Dios hace maravillas y grandezas. Ahora sí entramos directamente a analizar el capítulo 2, versículo 1 de Apocalipsis. El punto 1 es que Dios espera que sus líderes, que sus ministros, que aquellos que conocen más y están cerca. Acuérdense del Salmo 95, no lo vamos a ver, versículo 7, que dice que somos ovejas de su prado y de su mano, dice después. O sea que hay la iglesia, las ovejas de su mano, sus líderes, que son los primeros en oír, en obedecer, en ser levantados para poder guiar al pueblo. Entonces, al decir que él tiene a sus líderes en su mano, quiere decir que toda autoridad es levantada por Dios. Él escoge, Él elige a sus siervos y por lo tanto son guardados y protegidos por Él. Todo líder tiene privilegios especiales, hermanos. Toda aquella persona que el Señor levante tiene la protección, pero esta vez dice de su mano derecha. Todo proviene de Abraham. Su descendencia será como las estrellas del cielo. Abraham, un líder, y tuvo descendencia espiritual, ministros de Dios. Salmo 105, versículos del 8 al 10 y el 14 y el 15. Dice, se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, por los siglos de los siglos. Mientras haya iglesia, mientras esté su pueblo, estarán sus líderes, sus ministros, la cual concertó con Abraham. A ti te daré todas estas bendiciones. Bendito los que te bendijeren, maldito los que te maldijeren. Fuerte, pero eso es así. Y no viene eso de nosotros, viene de parte de Dios. Y de su juramento a Isaac, estableció a Jacob por decreto, y después de Jacob a Israel por pacto sempiterno, una vez que Jacob fue transformado en la mano derecha, y el Señor comienza a golpearnos, hermano, comienza a descoyuntarnos. Si tiene que enfermarte para hacer su obra, si tiene que enfermarme, lo va a hacer. Señor, haz lo que tengas que hacer. Si tengo que pasar por problemas económicos, si tengo que pasar por problemas familiares, si tengo que pasar por problemas sentimentales, no sé, Dios lo va a hacer. Pero va a cambiar nuestra naturaleza carnal jacobina y va a ser seres espirituales de nosotros para cumplir su propósito. Así que, hermano, cuando pasemos lo que pasemos, sepamos que estamos en su mano derecha y que hay un propósito de Dios para con nuestras vidas. No consintió, versículo 14 y 15, no consintió que nadie los agraviase por defenderlos a ellos. ¿Castigó a quiénes? Aún a los mismos reyes. Se los trajo abajo. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. No lo toquen, está en mis manos. Yo tengo el control. El que hizo el ojo no lo va a ver, el que hizo el oído no lo va a ver. El siervo de Dios tiene que dar cuenta a Dios. Así que por lo tanto no toquéis, no hagáis mal, no digáis nada. Dice en Apocalipsis 2, lo primero. Y
y tu arduo trabajo. El primer reconocimiento y mérito que le da, lo repite 2 veces: yo conozco todo tu obrar y cómo has trabajado más allá de tus fuerzas para conmigo. Viene del original, de un trabajo agobiante. Dice, gastarse hasta el límite de las posibilidades con todas sus fuerzas. ¿Cómo realza esos méritos por una iglesia comprometida con el Señor realmente? Dios tiene una medida, Dios tiene un estándar. Nosotros somos los que descendemos y queremos bajar ese estándar, pero Dios no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Lo mismo que pidió a Pablo, a Pedro, a todos, eso mismo está demandando de todos sus líderes, de todos nosotros. Tu arduo trabajo, sí. Has trabajado bastante, y yo lo he visto, nadie mejor que yo. Has servido. Hermanos, un ejemplo, porque una iglesia de Dios no está letargada, no está adormecida, y no debe estar adormecida. Por eso el Señor habla tanto: despiértate tú que duermes. La noche está avanzada, vestidos con las armas de luz. Él tiene un registro de cada uno de nuestras obras, y Él nos recompensará por cada una de ellas. Lo dice claramente acá en 2 de Crónicas, capítulo 15, versículo 7, desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, en muchos pasajes. Él sabe, hermanos, cuánta energía, cuánto empeño, cuánto afán pones para las cosas de Dios y para tus cosas. Acuérdense que tiene sus libros. Cuánto punche pones, si te trata de algo que es de tu interés, hasta no duermes pensando en qué lindo, voy a irme aquí, voy, ¿y cuánto pones para la obra de Dios? Él está más interesado en cuánto estás poniendo tú, cuánto interés tienes en la obra de Dios, en su servicio. No te está diciendo que tú dejes todo, no, porque somos responsables y tenemos compromisos como amas de casa, como padres de familia, como hijos de Dios, que tenemos también un trabajo en lo natural, a menos que Dios determine otra cosa, pero mientras tanto, y aunque fuera así, yo tengo compromisos con ustedes, con mi familia en lo natural, en fin. Pero Él está muy interesado en cuánta energía gastamos para Él. Hebreos capítulo 6, en el Nuevo Testamento ya, versículo 10 al 12. Especialmente en estos últimos tiempos, hermanos, cuando el mundo tiene muchas atracciones y nos va a tentar. A cada uno, sabe, de todos los colores y sabores. Si te gusta trabajar en tal cosa, te va a decir: oye, mira, acá tengo esto. Si a ti te gusta ganar un poquito, acá te voy a pagar un poco más. Con tal de sacarte. Oye, no vienen los miércoles, porque justo los miércoles viene tu clienta más, o tienes la clase más importante. Pero si tú le das ese lugar a Dios, hermanos, te van a venir 50 más importantes. Porque dice que mientras que sus siervos duermen, Jehová va bendiciendo a sus hijos. Salmo 127. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no vela, no cuida tu casa, tu ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que te levantes temprano a trabajar y comas pan de dolores, porque a sus amados, mientras ellos duermen, Dios los va bendiciendo. Acuérdense cómo era Éfeso. Un país pecador, idólatras, avaros. ¿Se acuerdan cuando Pablo en Hechos 19 tuvo un problema con uno que vendía amuletos? Y cuando Pablo habló del Señor, se lo quisieron traer abajo. Un pueblo lascivioso que vivía en todo tipo de pecado sexual, metido en brujería tremendamente, y ellos perseveraban fuertes en lo bueno, desechando lo malo. Ellos siguieron, hermanos, el buen ejemplo que les dio Priscila, que les llevaron sus líderes. Aquila, esa pareja, Apolos, Pablo, Timoteo, ejemplos. Ellos aprendieron eso. Y por último, Juan, el pastor en ese entonces. El Señor vio que nunca se dieron a la tentación, al pecado. Hermano, se puede estar firme en estos tiempos jovencitos. Se puede estar firme en estos tiempos malos. Se puede, con la ayuda del Señor, resistir contra el pecado, contra la tentación.
contra toda esa presión del mundo. Ese pueblo se guardó. Hermanos, pero si cedemos, si resbalamos, porque no hay nadie que sea fuerte en sus fuerzas. Nosotros hemos caído, hemos resbalado. Dice la palabra que abogado tenemos. Que podemos volvernos a levantar, porque 7 veces cae el justo y el Señor vuelve a levantar. Lo malo es seguir y envolvernos más y más en el pecado. Y ya olvidarnos de que tenemos que levantarnos y agarrarnos de Él. Y pedirle al Señor que nos fundamente como este pueblo, que podamos echar raíces. Que cuando vengan las tentaciones, cuando vengan las tempestades, nos van a agobiar, nos van a golpear. Pero al final vamos a permanecer firmes. Mateo 10, versículo 22. A pesar de toda la maldad y el pecado, ellos resistieron. Habían jóvenes en Éfeso. Timoteo era un joven. Y continuamente Pablo visitaba con un equipo de jóvenes. Y pudieron resistir la tentación de estos tiempos del sexo, hermanos, de la lascivia, por todo lado. Me contaba mi hija Marisol que fue a Pichanac y buscó una internet para entrar a hablar con su marido, para decirle que habían llegado bien y todos los que estaban allá. Y lo único que encontraba eran pornografía. Y revisaba porque bueno, yo soy un poco antigua, no conozco eso, pero dice que veía los que habían entrado anteriormente, todo era pornografía, y veía por otro lado criaturas con pornografía. Hermanos, estamos viviendo, si Éfeso vivió esos tiempos de prostitución, de lascivia, de fornicación, de todo tipo de pecado, hoy día estamos viviendo el doble y el triple, porque la maldad se ha multiplicado. Y estos jóvenes pueden resistir, porque tienen al Dios poderoso que está sosteniéndolos. Solamente es cuestión de clamar y pedirle. Ahora seguimos en el versículo 2. Que no pueden soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Estamos leyendo el 2 y el 3 de Apocalipsis 2. Entonces ellos sabían la demanda de Dios, su conducta totalmente apartada y santa, muy sensibles, no aceptaban ningún tipo de contaminación. Habían sido bien enseñados, hermanos. Un pueblo que obedeció y siguió los pasos de sus líderes al pie de la letra. En medio del pecado más grande, de la contaminación más grande, ellos se guardaron. En 2 de Juan, versículos del 8 al 11. El Señor nos pide que tengamos discernimiento. Y el discernimiento es medir todo lo que sucede de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a nuestros sentimientos ni a nuestras ideas. Mirad por vosotros mismos, otra vez, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, perseverancia, puedes haber estado y empezado 20 años de tu vida, pero si a los 21 años de vivir en el Señor bien, te desvías, ya sé, por tierra todo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, esa perseverancia en la palabra de Dios, no lo recibáis en casa, ya has roto tu comunión con Él, ya no hay el mismo sentir, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. No lo recibas en casa, ni le digáis bienvenido, qué fuerte, porque tu vida corre peligro, mirad por vosotros mismos y por las ovejas. Va a empezar contigo y va a terminar con parte del cuerpo de Dios, porque gracias a Dios, Dios siempre se guarda un remanente santo. Porque el que dice bienvenido ya participó de sus obras. Y tú no sabes el alcance que puede tener el enemigo y comenzar a marearte como a Eva, en el versículo 4. Pero tengo contra ti,
triste, hermanos, que después de haber hecho todo eso, lo hayan hecho porque son responsables, porque querían ser fieles tal vez al hombre. Lo habían hecho, pero no lo han hecho como Dios quería. Habían perdido su comunión, su relación, su intimidad con Dios. ¿Y cuántos de nosotros nos podemos identificar en hacer cosas porque tenemos que hacer, porque somos responsables, porque amamos a los hermanos, porque tenemos esa encomienda y no lo hacemos por amor, porque hemos tenido una intimidad, una relación primero con Él? Lo hacemos por inercia, por costumbre, porque lo tenemos que hacer. ¿Cómo lo hacemos? Hemos tenido una intimidad primero, hemos tenido una relación íntima y le decimos: Señor, lo hago porque te amo. No importa lo que tenga que hacer porque tú lo estás primero. Lo hacemos en nuestra carne muchas veces, en nuestras responsabilidades naturales. Y así esta iglesia había dejado su intimidad. Ya no era un fruto de amor, era un fruto de lo que tenía que hacer. No estoy diciendo que no se haga, pero Dios les reclamaba: ya ustedes son líderes, tienen muchas cosas, los dones son irrevocables, todo está bien, pero ya no tienen ese primer amor, ya no vienen a mí. Ya eso dice que aunque te quemes vivo, y aunque repartas, y aunque prediques, y aunque profetices, y aunque hagas todo, Señor, yo decía: líbrame, que todo lo que yo haga sea primeramente porque he estado contigo, porque proviene de ti, lo hago con amor. Hermanos, dejaron ese primer amor y lo siguiente va a venir por consecuencia. Ese primer amor, ese deseo de estar. Muchas veces tengo que predicar, tengo que prepararme, tengo que salir, tengo que hacer, tengo que orar. O si tenemos una relación con Dios, de 15, 20 minutos llevo el proverbio del día y luego los 5 salmos y nos volvemos mecánicos. Y Dios está conozco y está apuntando. ¿Dónde está? Y si somos honestos, hermanos, cada uno de nosotros, analicemos en qué momento ha comenzado a bajar ese primer amor. ¿En qué momento hemos dejado de amarlo como Él quiere ser amado? Amarás al Señor tu Dios. Me preguntaba: ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Amarás a tu Dios, porque si tú no amas a tu Dios, no vas a amar al cuerpo. Y en algún momento te vas a levantar contra el cuerpo de Dios. El termómetro más claro es que cuando tú dejas de amar a Dios, comienzas a dejar de amar a tus hermanos. Amarás al Señor tu Dios. Y el segundo es semejante. ¿Cómo vas a decir que amas a Dios que no lo ves? ¿Por qué David tenía un corazón tan tierno? Salmo 118 no lo vamos a leer. Te amo. Era lo primero, fortaleza mía, roca mía. Ni el pecado, ni los enemigos, ni las circunstancias dejaron que el amor que tenía David por Dios bajara. Te amo. Tú me has hecho esto, me has librado, pero te amo. El Salmo 42. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. ¿Estamos así? Está sedienta mi alma. El agua cristalina de la verdad divina, mi alma tiene sed. ¿Estamos así, hermanos? Regresemos a ese primer amor, a Dios. ¿A quién tengo en los cielos y no a ti? Que fuera de ti, Señor, que me des todos los ministerios, que me des todo lo que mi corazón anhela. No me interesa, porque fuera de ti, decía Asaf en el Salmo 73, nada deseo en la tierra, solo tu presencia. Hermanos, eso es lo más importante, que todo lo que hagamos sea un fruto de esa relación, de esa comunión, de esa intimidad con nuestro Dios. Versículo 5, estamos terminando. Hay una advertencia para esta iglesia fuerte de parte del Señor, donde dice: pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Está diciéndole el Señor que va a venir pronto, pero no se refiere a su segunda venida en este caso, sino a un juicio que consistiría en quitar el candelero.
Quiere decir que quitaría su Santo Espíritu, su misma presencia, su Shekinah. Pero ellos estaban tan ocupados en sus actividades religiosas. Qué triste, hermanos, no hay peor cosa que ser un cristiano religioso. Era una iglesia que había perdido su amor, su primer amor por el Señor y como consecuencia por los hermanos. Sin duda alguna que ellos se reunían los domingos, los días de la semana para sus estudios bíblicos. Todo continuaba tal vez como Pablo instituyó esa iglesia, como Juan continuó, como estaban Aquila, Priscila y Apolos y los grandes hombres de Dios en ese avivamiento tan precioso. Todo continuaba, se reunían, alababan al Señor, levantarían las manos, todo. Pero, hermanos, lo principal que el Señor demanda, eso no estaba ya. La luz se estaba apagando y ellos no se daban cuenta. Y ellos no creyeron a lo que tal vez los profetas y el mismo Señor les mandó esa carta a través de Juan. Qué triste, hermanos, cuántas vidas que en otro tiempo fueron fervorosos al Señor, hoy están entre dos pensamientos. En esta pandemia, hermanos, los corazones nuevamente les voy a decir, tristemente, ya no son los mismos. Se han enfriado, están perdiendo su primer amor y no se dan cuenta. Los afanes del mundo, la situación difícil, está haciendo que se enfríen, que busquen más bien tal vez los bienes económicos que están escasos, no sé. Pero no hay mayor devoción. La seriedad de estas palabras nos hacen ver la peligrosa situación en la que nos podemos encontrar. Les llevaría a perder su condición de hijos de Dios. ¡Qué delicado! Hermanos, esto es una enseñanza para nosotros hoy día en este año 2020. Si no hay amor a Dios, no va a haber testimonio, no va a haber ejemplo de vida. ¿Qué legado dejaremos a los que vienen, a los que nos ven como ejemplo, a los que nos miran con lupa? El mundo entero espera la manifestación de los hijos de Dios. Ven el brillo de Dios, la luz de Dios. Ven el celo de Dios en tu vida, como Moisés, cuando él bajaba del monte, después de tener una comunión íntima, de derramar su corazón delante de Dios. ¿Cómo lo miraba el pueblo? Su rostro brillaba, se tenía que poner un velo. ¿Cómo te ven? Deberían de vernos así como Moisés. ¿O te ven como uno más, que ya estás decayendo hacia el mundo? ¿Cómo está nuestro corazón? Examinémonos. Qué triste, hermanos, cómo terminó esta iglesia, una de las mejores iglesias. Todo su brillo, su esplendor, de sus mejores épocas, de sus grandes y ungidos, que duró hasta que sobrevivieron los ancianos, que fueron discípulos de Pablo, de Timoteo, de Priscila, de Aquila, de Apolos y por último de Juan. Y una vez que ellos partieron, ellos que amaban a Dios y se pusieron por el Señor, mientras eso esa iglesia permanecía. Pero cuando ellos murieron, perdió todo poco a poco, ese amor, esa pasión por el Señor. Y ahí fue la tremenda caída. Increíble, comenzó a decaer el pueblo, mejor dicho, la iglesia, e inmediatamente también toda esa nación. El esplendor de la capital de Asia fue hermosa hace 2000 años y así quedó y así terminó hasta el día de hoy. Y nadie la pudo reconstruir ni levantar. La saquearon, la destruyeron y con los restos pudieron levantar esta columna en el lugar donde fue una maravilla del mundo. Hermanos, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Qué tal responsabilidad de nosotros depende toda nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra nación y aún el mundo? Y así ustedes lo pueden ver, desolada totalmente la presencia de Dios
se fue de ese lugar y como consecuencia, devastación. Esta figura debería hablarnos mucho, hermanos. Jueces capítulo 2, versículos 7 y 10, para abreviar. Vamos a leerlo. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero cuando murió Josué, toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y por eso en los versículos siguientes viene la ira de Dios. Por consecuencia te alejas de Dios, no tienes intimidad con Él, has perdido ese primer amor y ya la caída es inminente, como les anunció a este pueblo, a esta iglesia en Éfeso. Cayó toda la hermosura y con ella todo el pueblo. Todo Éfeso se vino abajo, como han escuchado ustedes. Hoy día en ese lugar y en todo Turquía, lo que menos puede existir es el cristianismo. Qué triste, hermanos, cuando no hay vidas que se ponen de parte de Dios. Mientras Josué vivió, hubo una generación fuerte y valiente. Mientras Moisés vivió, mientras Abraham, y no vino ninguna caída a causa de una vida que se levante como se levantó David. Y cuántos siervos de Dios que decidieron firmemente por el Señor. Hay una preservación de vida, hay toda una iglesia, todo un país, toda una familia. ¿De qué fila somos? ¿De la fila de los ancianos, de Josué, de Pablo? ¿Podemos hacer ese pacto como hicieron en los tiempos de Josué esos ancianos? Solo a Él nosotros serviremos y solo a Él amaremos. Se comprometieron públicamente, ustedes lean en Josué 24, cuando Josué levanta a todo el pueblo y les hace definirse. Y eso es lo que Dios quiere, que le digamos que amaremos con todas nuestras fuerzas, nuestra mente, para que nuestra generación venidera, para que nuestro país pueda sobrevivir a su venida. No dejemos que su luz, que su presencia sea removida en nuestras vidas, porque de nosotros depende la bendición para nuestra descendencia, nuestra iglesia, nuestro país. Dejaron a Dios, no hicieron caso de sus amonestaciones. Triste, hermanos, qué triste es ver que cristianos que en el pasado fueron parte del gran avivamiento, ahora se han entibiado. Evaluemos, meditemos, examinémonos. Si nos hemos alejado de su amor, volvamos a Él en arrepentimiento, antes que sea demasiado tarde. Versículo 7, un llamamiento a escuchar la voz. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Hay una solución, solamente que tienes que escuchar su voz. Esa misma frase se repite en las 7 cartas. Esa es la continua actividad del Espíritu Santo hablando y llamando la atención a las iglesias, a los hijos de Dios. Después hay una promesa: al que venciere le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. También se repiten los 7 mensajes, una promesa para todos los vencedores. ¿Y quiénes son los vencedores? La primera es que la promesa de comer el árbol de la vida se refiere a la salvación eterna de los creyentes fieles y obedientes. No ser un vencedor significa que no se heredará la vida eterna. Hermanos, lo que el primer Adán perdió en el huerto del Edén, el postrer Adán nos está dando lo que se echó a perder en Génesis 3:24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y ahora nos dice el Señor, y esa palabra está en Apocalipsis 22:2, donde dice la promesa esa al que venciere. En medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Hermanos, digámosle al Señor a través de esta canción: mi primer amor eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradarte,
adorarte, servirte, amarte como tú quieres ser amado. Quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de mí. Y no amarte de palabra, sino en verdad. Mi primer amor eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradarte. Mi primer amor eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradarte. Quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de mí. Y no amarte de palabra, sino en verdad. Quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo